Ok, entonces vamos a empezar. Um, you're very far. You're very far. But it's okay, stay where you are if you want. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta última mesa redonda del festival, mesa intitulada A Matter of Genres, Cuestión de Géneros. Desafortunadamente no vamos a poder charlar con Manuel Gutiérrez Aragón a causa de una huelga de aeropuertos en Italia. Pero a pesar de todo eso, tenemos mucha suerte porque María Tena ha aceptado de venir y compartir su tiempo con nosotros esta mañana para platicar con nuestras dos otras artistas. Entonces, tengo el placer de presentar a Marina Carr, dramaturga de Irlanda, Susana Chella, poeta de Argentina, quien también escribe novelas, relatos, ensayos universitarios, y María, que hemos encontrado ayer por la tarde. Tú eres novelista involucrada con el mundo de la edición en España también, con diferentes colecciones. Me voy a presentar las tres bastante rápidamente para que empecemos de hablar. Marina, you're born in Ireland, you grew in County Offaly, you graduated from UCD in 1987. And you are known as one of the leading playwrights here in Ireland. You started with Low in the Dark, with This Love Thing, and Lollaloo, and then we have many other plays. And these plays were awarded many awards as well, from the Irish Times Best New Play Award, the Dublin Theatre Festival Best New Play Award in '94. You also received fellowships. You were a writer in residence in Trinity College, and you also went through Villanova University, and you're a member of, how do you pronounce it in Ashnala? Esnala. Thank you very much. And you just came from Kerry because you live in Kerry at the moment. We've moved back to You Dublin. moved back to Dublin. Yeah. That's Back in the city. Back in the city. That's good. That's good. So it's just to give you an idea, because most of these writers don't know each other, and some of you don't know each other. Después tenemos Susana. Susana, tú vienes de Argentina. Es autora de libros de poemas como Tirante, Río de la Plata, Eclipse y de Amor. También has escrito novelas, El inglés y presagio, ensayos como El saber poético, y, y has escrito en revistas y capítulos de libros en Argentina, en Chile, en Cuba. Tu mundo es más del otro lado, pero has vivido aquí en Irlanda cuando fuiste con nosotros para Irish Literature Exchange, y trabajas en la Universidad de Buenos Aires, donde trabajas como profesora e investigadora. Y María nos viene de España, de Madrid, ¿sí? Pero has pasado tu infancia en Irlanda, en Montevideo también, y has vivido, estaba leyendo sobre la página web porque no sabía que lo vayamos a hacer juntos. Y tienes un doble cursus académico en literatura y derecho también, y eso es importante. Dos carreras, ¿no? Dos cabezas, dos vidas, dos maneras de escribir, y de eso vamos a platicar también. Pertenece también al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y eres involucrada con la administración en temas culturales y educativos, y encargada de la dirección del Centro del Libro y de la Lectura, una vez, y también de la dirección del Centro de las Letras Españolas del Ministerio. También has trabajado como profesora de escritura, eso es muy interesante también para nosotros, y has escrito un montón de relatos y novelas también. Como semifinalista del Premio Herralde con Tenemos que vernos, y también con Todavía tú. Tengo que decir, antes que empecemos, que es un poco extraño, porque estaba diciendo a Marina que ayer por la tarde, después del festival, pasó 2 horas con un pingüino en un ascensor entre 2 pisos. Estaba buscando a mi hija y acabó en un ascensor con un pingüino, y entonces no podía trabajar mucho sobre eso.
2 horas con el pingüino de plástico made in China. Estaba esperando y salí por la medianoche, entonces es un poco extraño. Y como no podía escribir, estaba pensando a nuestros 3 días de isla que hemos pasado juntos. Hemos hablado de muchas cosas, de diversas culturas hispánicas, irlandesas, de lenguajes diferentes, del euskara al belga, atrás de los diferentes ingleses. Hemos hablado de traducción también. Hemos hablado de los poderes y de las debilidades de los lenguajes semióticos y también de muchos géneros, poesía, novelas, cuentos, películas, también pintura, y de la magia, la magia y la química que ocurre cuando viajamos entre ellos todos. Pero más que todo, creo que hemos escuchado sobre amor, amor de la palabra, amor del trabajo bien hecho también, un amor que nos ayuda a superar la vida, la muerte y la gran escasez de realidad de nuestro mundo, tanto terrible como fantástico. Es una de las temáticas que ha aparecido durante esos días. Y ahora vamos a descubrir los mundos artísticos, estéticos y fantasmagóricos también de esas 3 personas, mundos que quizás se van a ayudarnos a entender los nuestros. Vamos a ver, es por eso que estamos juntos tan temprano. So, according to the Parisian writer Catherine Lepron, who obviously echoes Flaubert, blah, 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 true storytellers write not because they can, but because they have to, okay? And there is something they want to say about the world that can only be said in a story. What compelled you all to start writing? No, I'm finished. Over to you. Why did you start? What compelled you? Well, will I Yeah. start the answer? I've forgotten. I think it's so long ago. We had a theatre in the shed at home. I think it was sense of play, and just that whole fantasy world of children. It seemed a very natural thing to do, to write plays and to put them on in the shed with the bicycle lamp. And we had a shop, and all the neighbours' kids would come in and they'd watch the play. And we discovered a lot of them were coming for the shop initially. So we'd hide the shop until after the play, so they'd have to watch the play before they could get the sweets. It's a very difficult question to answer, and I'm not sure if I agree that things always have to be written, because I think there's a lot of cynicism, and I think if to sustain a life writing, I think nobody really gives a damn finally if you never write another play or another scene or another poem or another story. So it has to come. The impulse has to come from many places. One would hope it is from the best place in you, but often, and you know, none of us are perfect, but things get written for the sake of them that probably shouldn't be written. You know, there's the idea of a writing career I've always had difficulty with as well. It's kind of a bit of a treadmill. And the way theatre works in the West now, it tends to be commission. You get commissioned to write a play, and then you get commissioned to write another play, and then you're on the conveyor belt, and depending on whether you're in fashion or out of fashion, your play gets moved up to the top of the line, or it's put back to the end of the line, or it never gets off the conveyor belt. So there's a lot of cynicism in the industry around writing. And in one way, I suppose it's good. It makes you tough. So if you're going to write something, you really have to want to write it. The side of it I have difficulty with is, I suppose, the mechanics of what you put on the page. I suppose theatre is very specific as well, because it's such a public form of art. The difference between what you put on the page and what finally gets staged and how it gets staged is a huge leap. And you're depending on so many different people
So just to go back to your question, the first impulse and writing because you have to, or writing because someone else thinks you have to. I mean, they're two very different things. And I think sometimes writers get confused themselves. It depends on where you are in your writing. That's enough out of me for a while. Sí, sí que es una pregunta difícil, pero yo creo que los que escribimos hemos escribido siempre, ¿no? Desde pequeños. Mi padre era diplomático, bueno, y íbamos de país en país, ¿no? Y cada vez no era un viaje continuo, sino era de 5 en 5 años, con lo cual llegabas a un país, te hacías amigos, te encontrabas con una cultura, te encontrabas, bueno, Irlanda fue uno de los sitios, ¿no? Cuando ya tenías tu vida completamente, tus afectos establecidos, te ibas a otro sitio, ¿no? Y escribir se vincula mucho a querer tener un mundo, ¿no? Un mundo estable, un mundo propio, ¿no? Eso también lo he descubierto ya después de años de psicoanálisis y de muchas cosas, ¿no? Que escribir para mí ha sido mi casa que no se movía tanto como mis casas normales, ¿no? Luego escribí durante muchos años y sobre todo leí mucho, leía y escribía, pero leía tanto que pensaba que lo que yo escribía no tenía ningún interés, que ante los genios de la literatura, ante los grandes maestros, lo mío no tenía ningún interés. Entonces jamás pensé en publicar, jamás. Yo guardaba tomos y tomos de diarios, de novelas, de todo. No valen gran cosa, la verdad. Pero entonces, a los 40 y tantos años, me operaron de la pierna. Tuve la suerte que me operaran de la pierna y me pusieron una escayola que iba desde aquí hasta aquí y yo iba como un... Y vi en un periódico que daba un taller un escritor que yo admiraba mucho, que se llama Luis Landero. Y entonces me fui con mi escultura, me fui al taller de Luis Landero, no me podía sentar en la silla, bueno, cabía en la silla, y dimos un taller con él que luego se prolongó varias semanas. Y al final del taller, Luis tuvo la honradez de decirme, no te digo si lo tuyo es bueno o es malo lo que escribes, te digo que tienes una vocación literaria que tienes que tomártelo en serio. Y para mí fue como si encendieran la luz de una cocina de gas y saliera una llama, porque esa noche me puse a escribir en serio. Y ya todos estos años, ahora tengo 60, todos estos 11 años, todos los días he escrito más de 1 hora, 3 horas, 5 horas, 6 horas, y me he decidido a intentar publicar y me he convertido en una escritora, ¿no? Me he convertido en una escritora que quiere publicar, que quiere transmitir a un lector algo, y ha sido una gran riqueza porque luego el lector escribe parte de tu libro. Yo escribo sobre todo novelas y entonces el tener lectores, lo que yo hacía, estar todo el día metida en casa escribiendo, no me aportaba lo que es la lectura que te escribe tu novela del lector, ¿no? Y ha sido, bueno, entonces yo le estoy muy agradecida a Luis porque fue muy honesto, que no me dijo, eres buenísima, me dijo, escribe, tómatelo en serio, toma. Y fue, para mí, a mí me cambió la vida totalmente, mis prioridades, me cambió todo. Por eso escribo así, en público. ¿Y para ti? Bueno, han dicho muchas cosas que comparto, desde luego, y el hecho de nombrar la infancia creo que es fundamental, ¿no? Que ahí todavía uno no sabe qué son todas esas cosas, de la escritura, ser un escritor, todo eso. Creo que va surgiendo, va fluyendo todo. Uno empieza a leer y encuentra que le gusta mucho leer, ¿no? Desde los pequeños libritos con que comenzó la lectura, y ve que va leyendo más, y un buen día se le ocurre que va a escribir alguna línea, y luego empieza a pensar, bueno, digo un poco de mi propia historia, ¿no? Entonces, bueno, sí, debo decir que cuando tenía 10 años hubo un libro que fue para mí fundamental en el sentido de yo quiero ir para este lado, que fue Little Women, ¿no? Obvio, y el personaje de Joe. Entonces, toda esa fuerza de ese personaje, que su pasión por escribir, todo su mundo fantástico, su especie de rebeldía contra ciertas convenciones, etc. Luego descubrí todas las
cuestiones que tenía el libro en cuanto a moral protestante. Es más, descubrí posteriormente que la teoría de la intertextualidad estaba metida ahí en Little Women porque está construida en base a The Pilgrim Progress de Bunyan. Entonces, bueno, pero eso, claro, eso fue tiempísimo después, y bueno, ahí estaba el placer de la lectura, de leer, releer, etcétera. Y decir, bueno, me pongo a escribir y empezar a concebir una novela y empezar a preguntarme y cómo lo escribo y cómo nosotros con nuestro problema del voceo, qué hago, que los personajes hablen de tú, que hablen de vos. Y, bueno, las novelas de pronto que yo leía estaban escritas de tú. Y a partir de ahí continuó la lectura y continuaron los, diría yo, intentos literarios, ¿no? O sea, tampoco, como en el caso de ella, fue una cosa de decir, bueno, inmediatamente quiero publicar algo, qué sé yo, sino que hubo bastante de esto, de hacer intentos. Y también empezó una cuestión que creo que tiene que ver con la formación, digamos, literaria, ¿no? Universitaria. Quiero decir que de pronto se puede volver muy en contra de la parte creativa, ¿no? Con una hiperexigencia, uno está más, no, esto sí, esto es de acuerdo con tal teoría, no, bueno, y entonces eso puede cercenar, digamos, ¿no? Entonces, también ahí tuve que hacer un camino de no dejar, obviamente, de reflexionar, pero sí de decir, bueno, allá vamos y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? María, has dicho una vez que tu escritor favorito es siempre el último que has leído con pasión. Susana, ¿quién es el tuyo? María, ¿quién es el tuyo? Estoy pensando, por ejemplo, en Natalia Ginzburg, que se presenta sobre el web. So, the question is, what are some of your favorite authors that you felt were influential in your works, for all of you? Well, obviously, Shakespeare. If you're a playwright, you don't dare set yourself up against him, but secretly I think every playwright, he's done it all, so you kind of, you're dealing with scraps after that, basically. The Greeks, obviously, the story of fantastic stories, huge archetypal, I suppose, the huge women in the Greek tragedies. I read a lot of poetry and a lot of fiction. So the influences, I would agree with Maria, the last book, the last brilliant thing I've written is my favourite thing. Until I forget about it. And I'm at the stage now that last week or whatever, I was nearly finished a book and I realised, it was only then I realised, actually I've read this book before and I'd completely forgotten the whole book. It was the last couple of pages. So the memory becomes a very different thing, I think, as the decades go on. But yeah, I suppose there are giants in literature who are huge reference points that we keep returning to again and again. Es una pregunta muy difícil, porque efectivamente yo soy, por lo que he contado antes, yo adoro cómo escribe Luis Landero, le quiero muchísimo porque me dio esa palmada en un momento dado. Y de escritores españoles me gustan todos y además no voy a decir cuál me gusta más porque son todos amigos míos. Me encanta Vila Matas, que ha estado aquí, me encanta Vila Matas, he leído todo y leeré todo lo que escriba porque soy admiradora suya hace muchos años y amiga, pero le hablo de él porque estaba aquí. Prefiero no hablar así mucho porque... Pero el último libro que me ha impresionado mucho, que es un libro ya antiguo porque tiene 2 años, es Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout. Es una manera que me interesa mucho ahora de narrar, que es un libro de cuentos, pero es una novela. Es una novela, no sé si conocéis el libro, os lo recomiendo muchísimo. Se lo he recomendado a mucha gente y la gente le encanta también. Es una maestra. Entonces, es una maestra que aparece en varios cuentos. Empieza con ella también y termina con ella. Y en todos los cuentos la maestra aparece, a veces en una esquina, a veces en el centro, a veces es la protagonista del cuento, pero te va metiendo en un mundo, el libro, de esos cuentos en los que siempre aparece esta maestra, que acaba
convenciéndote, ¿no? Y te acaba, es un libro fantástico. Me gusta, la última que he leído que me ha gustado mucho este verano es Eugenides, la última de Eugenides, ¿no? La Family Plot, ¿no? O Marriage Plot. Sí, exacto, se llama. Y me gusta esa novela, aunque quizá el final decepcione, aunque tenga algunas cosas que no me acaba de convencer, me gusta porque es un tipo que tarda unos cuantos años en hacer una novela, cosa que a mí también me pasa, y que se mete mucho en los personajes, se entrega a la novela. Entonces, hay 3 personajes protagonistas, pero la hermana de la protagonista, el padre del protagonista, el abuelo del protagonista, también sabemos quiénes son, cómo viven. Entonces, con esta técnica de Eugenides te hace meterte de una manera que no conozco a pocos escritores contemporáneos que sean capaces de hacer ese ejercicio de profundización en todos los personajes. Me parece una técnica muy admirable. Yo creo que no sería capaz de tener esa técnica, pero también te mete en un mundo, ¿no? O sea, yo creo que los escritores que más me gustan son los que son capaces de meterte en un mundo y que y suponen tanto trabajo, ¿no? Hay tanto trabajo detrás, ¿no? Hay gente a la que eso no le convence. A mí sí, a mí me interesa mucho eso. Me interesa esa cosa muy corta, junta, que mete esto de los cuentos, ¿no? Que se convierten en novela, que es una técnica que me interesa y me encantaría. Es muy difícil, pero me encantaría escribir un libro así. Y también me interesan esas novelas como mundiales, que tienen una ambición literaria brutal, ¿no? Bueno, y me gusta Flaubert, por supuesto. Flaubert es mi ídolo, ¿no? Y me gustan los microrelatistas y me gusta Borges, me gustan todos. Es muy difícil elegir, es imposible elegir. Pero yo voy a hacer un poquito como ella y voy a decir Cervantes. Sí, claro, hombre, claro. No hace falta que diga lo grullada, casi que el Quijote es una de las maravillas. Y sí, siempre son grandes referencias, para mí esas grandes referencias, por supuesto de referencias, ¿no? Podría decir la comedia también en el mismo sentido, ¿no? Y también me gusta esto que vos decías de armar mundos, digamos, y aquellos escritores que arman un mundo, y ahí hay uno que debo decir que admiro profundamente, que es William Faulkner, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos algunos que han hecho también su condado, por decirlo de alguna manera, y de estos quizá no tanto García Márquez, algo Onetti, pero sobre todo Juan Rulfo, ¿no? Con su Comala, este mundo tan maravilloso, y me enteré ahora que Tomás lo ha traducido al gaélico y me pareció una cosa fascinante pensar en esos campesinos y como que habría como un contacto entre, claro, con los otros, y algo de esto él mismo me comentó. Y luego, bueno, yo también me pasa como lo que decías, que hay una cantidad, si me pongo a nombrar, de pronto grande, pero hay algunos como que son de una mayor cercanía, digamos, y bueno, tienen que ver también con cercanía de mi patria, ¿no? En este sentido, me gustaría nombrar como poetas, y ya que teníamos que hablar un poquito de géneros también, ¿no? Me gustaría nombrar a Francisco Urondo, a Juan Gelman, al gran César Vallejo, no es argentino, es peruano, pero bueno, es algo así como uno de los grandes para mí. Y en la cercanía, tal vez alguien piense que yo voy a decir ahora Borges, pero no voy a decir Borges. No, porque sí, obviamente la admiración que uno siente por tal escritor, pero no es una cercanía fuerte para mí. Sí, quizás más su lengua, ¿no? Porque él a su vez rescata un lenguaje argentino que a mí me interesa, que creo que, bueno, que es
la lengua con la que cada uno de nosotros escribimos, ¿no? La llamada lengua madre o lengua materna o la lengua que nos vamos armando con nuestra propia experiencia en la lengua o en las lenguas o en las variantes de las lenguas también, ¿no? Eso me parecía interesante también conversarlo. Ayer también cuando se habló en la mesa, que es importante que tengamos en cuenta todo este mundo de variantes, ¿no? Como del idioma, sin que digamos, bueno, esta es la correcta y estas son las incorrectas, ¿no? Sino que al contrario, digamos, qué riqueza que tenemos, cuántas palabras. Bueno, y el escritor que quiero nombrar entonces, que ha sido poeta, pero sobre todo ha sido narrador y creó un mundo novelístico, es Juan José Saer. Es un escritor que vivió gran parte de su vida, cuando se fue de la provincia de Santa Fe, vivió en París, regresaba periódicamente y creó un maravilloso mundo novelístico y trabajó profundamente una cantidad de personajes que van reapareciendo en las novelas, ¿no? Por supuesto, su admiración declarada a Faulkner hace que uno piense en el mismo procedimiento, no porque yo lo haya tomado, digamos, pero es un admirable mundo novelístico, pero además de eso es una escritura, un ritmo maravilloso, y bueno, esto hace que sea una presencia muy fuerte. El maestro de Olive Kitteridge es Sherwood Anderson, ¿no? Que era el maestro de Faulkner. Que era el maestro de Faulkner, sí. Que escribió este maravilloso Winnesboro, Ohio, que es igual, son cuentos, son casi cuentos, pero es una novela. Entonces, a mí eso me parece, esa transposición de géneros, parece muy interesante, me gusta mucho. Bueno, no soy capaz de hacerlo, ¿eh? No soy capaz. Pero también en la forma de la nouvelle, por ejemplo, estaba pensando en Juan José Saer, tiene, aparte de ese mundo novelístico que está situado en la contemporaneidad, ¿no? Y sobre todo en su zona, que es la zona de Santa Fe, pero también escribió algo vinculado con la historia, o sea, la expedición de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata, no tanto en el sentido de una novela histórica, pero tiene la belleza de un poema, el ritmo, las imágenes, el final de esta historia, que en definitiva es algo así como en una novela, o sea, un cuento largo o una novela corta, el personaje recapitula toda su vida y termina con una escena fabulosa, es una escena de un eclipse, ¿no? Él está recordando cuando estaba allí en el Río de la Plata, viendo este eclipse con esos indios. Y bueno, y el ritmo, el final, el modo de contar ese eclipse es un poema en sí mismo, ¿no? Ahí también veo esta interesante mixtura, cómo una zona alimenta a otra en los géneros. Very good. So we're starting to talk about genre here. Very interesting. Another genre that we didn't talk much about during the festival was the genre of theatre, obviously. So, Marina, with you, we have an entry into the world of theatre. And what drew you to playwriting? And what are the difficulties? Because you talked about the difficulty of writing. Are they specific to play? They are, but can I just come in on the end of that before? Because I think it'd be very interesting to mention one of the best books I've read recently is The Dream of the Celt, and it fascinated me for many reasons. You know, it took a South American to nail an Irish patriot. I find that fascinating, that the attempt wasn't made by one of our own writers, first of all. But there's something very particular, I think, about the Spanish imagination that connects with Ireland. I don't exactly know what it is, but like Marquez is huge here. Losa is huge here. Lorca for playwrights. Lorca is, his work is, and in England, he is loved here. And I don't know what is it the madness or the, just the facility with language and with image. It just takes it to another place. In a way, a lot of, I suppose, the Anglo-Saxon mindset, which is a very rational mindset. Apologies to any English people who might be here. But it is a very different imagination. I think it's something to do with the whole
you know, Reformation, all of that, whatever happened, whatever went out of the people, because it's there in Shakespeare and it's there in all the writers until that split. And I think it's something about refusing to adore the Blessed Virgin and taking images out of churches and colour and something like that. Something drastic happened to the imagination where it became entirely about reason, which of course it never, whatever attempts in Spain, I don't know your history that well, but it seems that you've held on to whatever that magic thing is in the language, in the approach to life. It's almost like a stubbornness and an insistence on encompassing a huge way of living, as opposed to just, it's just here, it's just now. And I find that fascinating, because I think that is still in Irish culture, but vanishing. And it seems very, I don't know what contemporary Spain is like, but I was in Madrid last February, and it seemed to me that quality is in the people still. I mean, just walking down the street, there is that, I don't know, and I don't fantasize too much about the Spanish imagination, but it just, that there's something very old, I think, very, very old in the mindset, and it's very attractive. But I just thought I'd mention Losa, because I think it's Susana habló del Quijote, ¿no? El Quijote es el héroe loco, ¿no? Yo creo que tiene mucha parte de la literatura española ha nacido del útero de un héroe descerebrado, loco por los libros. Entonces me parece que eso sí que ha podido marcar algo la literatura española, ¿no? Ese héroe que enloquece por los libros, que enloquece por la fantasía, que enloquece. Sabemos después que era una burla de las novelas de caballería, ¿no? Pero el héroe es un tipo loco que cuando se vuelve cuerdo se muere. Es muy fuerte, ¿no? La importancia de la fantasía para el hombre, ¿no? Y en cuanto a García Márquez, yo ayer lo esbocé, me parece que en Latinoamérica hay una mezcla de libertad por el mestizaje quizá y de geografía, de esos ámbitos enormes, ¿no? Que en Europa ya casi son cuadritos flamencos. En Europa tenemos cuadritos flamencos y en América tienen un paisaje, los Andes, ¿no? Yo cuando viví en América me impresionaban las dimensiones de la naturaleza, ¿no? La fuerza, la naturaleza todavía no muy destrozada, ¿no? en América del Sur. Parece que hay algo de... Pero también hay algo de este loco chiflado del de La Mancha, ¿no? Este disparatado personaje, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho, me ha encantado. Bueno, no, hablando de esta cuestión de la naturaleza desmesurada y de las aventuras, hay un autor, un gran novelista cubano, Alejo Carpentier, que se dedicó bastante a la novela histórica, y bueno, y él decía que esas hazañas que aparecían en las novelas de caballería, en América habían ocurrido en la historia. O sea, esos conquistadores que si uno verdaderamente se pone a pensar lo que era esos viajes, en esos barquitos, en esas cascaritas de nuez, atravesando el océano, llegando a un lugar donde veían, o sea, yo creo que lo más cercano que nosotros podemos imaginar es como ir a otro planeta y encontrarse con seres de distintos, como marcianos, bueno, como se dicen habitualmente, marcianos o algo por el estilo. Por supuesto está el hecho traumático y doloroso y todo esto de la conquista, ¿no? Pero cuando se empiezan a dar estos intercambios culturales, me parece que hay cosas muy interesantes, ¿no? Y que incluso hubo una parte de destrucción, pero hubo quienes trabajaron en favor de la preservación, como estos religiosos que recuperaron, por ejemplo, pasando, digamos, al alfabeto latino, tradición de la poesía náhuatl, que era muy buena, muy importante, ¿no? Y así también en algunos otros casos, como sobre todo en las dos regiones más que estaban más desarrolladas, como la de México y la de Perú, ¿no? Entonces, bueno, creo que está esto. Ahora, lo que sí, respecto de toda esta historia del realismo mágico y de lo real maravilloso, para nosotros es objeto de polémica, porque no queremos que sea algo así como la única visión de América Latina, ¿no? O sea, que América Latina, las mujeres vuelan, no sé, todos se llaman Buen Día, o Remedios la Bella, o ese tipo de cosas. Obviamente nadie
puede negar la maestría de García Márquez de crear semejante novela como Cien años de soledad y otras también, pero bueno, digo 100 años porque es la más famosa, ¿no? Pero ha habido polémicas incluso respecto de esto, ¿no? Como criticando esta mostración de una realidad como Foresport, ¿no? O sea, bueno, miren, un neoexotismo, digamos. Nuevo exotismo, una nueva forma de exotismo, ¿no? Entonces, bueno, sí, que gente más exótica, bueno. Entonces, en este sentido, hubo posturas que dijeron, bueno, esto parece escrito para la mirada de los de afuera, digamos, no nos está interpretando. Por eso han habido discusiones respecto de esta poética. Yo creo que es una poética fuerte, que está, pero que tenemos también otras formas de la imaginación, digamos, ¿no? Que bueno, claro. lo vemos, si uno dice en las antípodas de Sartre, ¿cómo se llama? De García Márquez, uno lo podría poner a Borges, por ejemplo, ¿no es cierto? Absolutamente. Está bien que le decían el escritor europeo, lo cual es una mentira, porque Borges, digamos, trabajó profundamente la lengua en castellano, tanto es así que muchos, esto tuve oportunidad de verlo trabajando en la Academia de Letras Argentina, ¿no? Donde se hacían registros de palabras y ciertas palabras que aparecían en el castellano más, digamos, más cercano a la época de la colonia, reaparecían en Borges. Bueno, he tomado prestada una de esas palabras que Borges, uno de mis libros se llama entrevero, justamente, y es una palabra que Borges solía usar, estar entreverado, el entrevero, se armó un entrevero, y que menciona también un tipo de desfile de caballos, que es muy hermoso, las tropillas van pasando así, se cruzan y nunca se chocan, ni se mezclan, es una coreografía. Y otras propuestas, digamos, que también se proponen escribir lugares, territorios, que no son solo las grandes selvas y los grandes ríos, sino que también tenemos grandes superficies áridas, por otro lado, ¿no? O sea, la selva garciamarquesca o la selva carpenteriana poco tiene que ver con, digamos, la zona de la Puna, la zona de los Andes o la zona de la Pampa, ¿no? Entonces tenemos toda esa variedad en la palabra y en la geografía, y juntadas, ¿no? Además de los mestizajes culturales, obviamente. You've started talking about something very different, which is also very, very interesting, which is the landscape and the earth and the space. And in your place, landscape is a very important thing, and Yeah. Ireland is a very important thing. Can you talk to us about this? God, I kind of think, oh, I've done the river, I've done the lake, I've done the sea. What's left? Landscape is hugely important. Where I grew up in the Midlands, very remote, very rural place. A lot of beautiful lakes and mountains, and not well known for the Spanish or South Americans among us, but very, very, very beautiful landscape, and a very old part of the world. It was one of the first areas to be planted in the plantations. It's a very particular type of English spoken there while I was growing up. That's kind of gone now because we all more or less speak standard English, or there are more Irish kids with American accents now. It's unbelievable, you know, from watching TV, and it's a bit ridiculous. But when I was growing up, it was very idiomatic, and all the old people, and you know, Norman words, old Irish words, old English words, and old English pronunciations, and the landscape again, lots of bog. If you've ever been on the bog at night, it is a bit like being on the moon. And then there are still parts, what they call virgin bog that has never been walked on. So it's very like an ancient fish in the bog holes, you know, like these prehistoric creatures that they appear in bog holes every now and again, and they haven't been classified yet. I mean, just very, very ancient place. Old wooden roads going across the bog. Ethiopian silver coins, 10th century Ethiopian silver coins found in a river very near where I grew up, and you just realise the immense traffic that went on. I mean, one of the biggest slave ports in
Viking Europe was in Dublin, or in whatever 10th century Europe was in Dublin. So there were slaves bought and sold from, I suppose, all over the Mediterranean. And hence the Ethiopian 10th century coins found at the bottom of this river in the wilds of Offaly. You have all this kind of stuff. You've just what comes out. Yeah, what comes out, like burial sites. There's a famous one, the Irish people here will probably know, there's a famous a woman about to give birth, so the baby's half out of her and a man on top of her and a boulder in on top of them, so it's obviously some ritual killing or whatever it was, but just the absolute savagery of it. So they wait till she's given birth, they throw whoever he was in on top of her and then a boulder to smash him, and so these remains are found. You know, absolute, such old stuff. And there's another, I think it's somewhere in Connemara, they found two men buried outside. I think they used to bury them outside the house, outside the cottage door. And two men, they think it was probably a drowning, but whatever way they were found, they were preserved, so they're just entwined around one another. And incredibly beautiful and powerful. So there's all of that, the way that the landscape speaks and is there, and it is a huge character. So that would be in the writing. And how do you go about staging landscape? Because you're in the world of theatre, which is a very different one from the world of poetry or the world of the novel. So how do you go about generating landscape in your plays? And it will be the same for you for novel and poetry. Well, you write about it, and you hope it gets it's completed in the imagination of the audience, whoever comes to see it. And then, of course, if you work with a wizard stage designer, they can evoke landscape for you with light and with sound and that kind of thing. There was one of the plays I wrote, By the Bog of Cats, which is set in a bog, basically. And this fantastic stage designer, Monica Frawley. So she set it on the bog, but it was in winter time, it was snow. So the whole play, even the interior scenes, like there was a banquet scene in it, and she set that, she just put a table down in the middle of the bog, and it was very effective. So if you work with excellent people, they will help you enormously. Generally, write about it. Just Yeah. Me parece interesantísimo lo que dice Marina. En España, curiosamente, hay en la casi prehistoria, no, en los primeros habitantes de España, había en el País Vasco, era un régimen de matriarcado, las mujeres mandaban, ¿no? Y hay una institución que se estudia en Derecho, yo hice también Derecho, ¿no? En Historia del Derecho se estudia, que se llama la Cabada, no sé por qué se llama así, y consiste en que las mujeres se ponían de parto, cuando se ponían de parto el hombre se metía en la cama. Las mujeres estaban con el parto y el hombre se metía en la cama, y cuando nacía el niño los dos se levantaban de la cama, como si el hombre hubiera tenido el hijo también, porque la mujer era la que mandaba. Es una cosa interesante también, ¿no? Son ritos que te hacen preguntarte muchas cosas, ¿no? Y sigue, las mujeres en el País Vasco siguen siendo muy jefas de las casas, ¿no? Son cosas que siguen, a pesar de que ha habido la romanización, ha habido muchas cosas, el turismo, pero siguen. Bueno, en cuanto a mí, yo soy una mujer urbana completamente, ¿no? Mi primera novela es urbana, es un matrimonio, una mujer que habla con una amiga y pasa todo en la ciudad prácticamente. Uso el paisaje a veces con una cierta fuerza, porque se desarrolla en 4 estaciones, entonces el tiempo, el clima, el paisaje me ayuda a contar lo que quiero contar, ¿no? Pero como urbana que soy, siempre trabajo demasiado. O sea, esta vida de las ciudades que dedicas al tiempo, al trabajo, mucho más tiempo del que quisiera, a trabajos no literarios, quiero decir, ¿no? Entonces, los veranos para mí son islas remotas, ansiadas, y entonces la segunda novela la dediqué a mi paisaje de verano, que es para mí el paisaje. El paisaje es un paisaje del norte también de España, un paisaje muy verde, que se parece a Irlanda, es un paisaje montañoso, veo desde mi casa los picos de Europa, se llaman una cadena de montes que se llaman los picos de Europa, que tienen nieve, que desaparecen a veces cuando hace mucho calor, que vuelven a aparecer,
y hay unas playas impresionantes. Es una zona que llueve mucho y no van muchos turistas por eso. Hasta ahora no habían ido, pero es bellísima, ¿no? Y sí, ahí disfruté porque el protagonista es un chico muy humilde, un pescador que se enamora de una veraneante. Porque, bueno, es toda una historia. Yo de pequeña iba también a esa zona y había un chico que era pescador, pero que era el único que trabajaba de nosotros. Todos los chicos de mi pandilla tenían moto, él era el único que tenía coche, pero su coche olía a pescado. Era claramente de otra clase social, trabajaba desde los 14 años con su padre en la pescadería, conducía. Curiosamente era el único que tenía dinero. Nosotros no teníamos dinero, pero él era el más... Y yo siempre me preguntaba, ¿este chico cómo nos verá? Porque somos como unos extraños extraterrestres que venimos todos los veranos aquí a disfrutar y luego nos vamos, ¿no? Y él se queda aquí todo el invierno viendo llover. Bueno, pues el protagonista es este personaje que se enamora de una veraneante, bueno, y luego pasan muchas cosas, ¿no? Se convierte luego en un gran arquitecto, bueno. Pero es el paisaje en el que yo me siento verdaderamente feliz, ¿no? En los veranos. Los veranos soy mucho más feliz que en el invierno. Y eso lo quise transmitir en esta novela, ¿no? Y la tercera es otra vez una novela madrileña, es Madrid, ¿no? Madrid son 3 hermanas y es Madrid. Y en esta última sí que me traje China, ¿no? Estuve un año en China y el único propósito de esta novela última, que todavía no ha salido, que se llama El final de la fiesta, se va a llamar o algo así, es traerme China, traerme algo de China, ¿no? No, estuve un año en China también trabajando mucho, sin poder escribir, pero tomando muchas notas. Y cuando llegué a Madrid estuve 2 años escribiendo esa maleta que me traje de China, ¿no? Y es Shanghái. Shanghái es... Quise llamarla Shanghái, no sé si se llamará Shanghái. Shanghái es una ciudad increíble. Y sí, es la ciudad simplemente. El argumento es la ciudad sobre todo. El asombro de un europeo ante Shanghái, ¿no? Ante los contrastes de Shanghái. Bueno, yo tengo que hablar de territorio. Tengo que decir que bueno, mi lugar fundamental es Buenos Aires, ¿no? Ahí sí que podría parafrasear a Borges cuando dijo yo he estado y estaré siempre en Buenos Aires. Pero también, siguiendo una idea que el propio Borges desarrolló, la ciudad se continúa en La Pampa. O sea, no es algo separado, sino que es una continuidad y inclusive hay una zona entre medio que es la zona del suburbio, ¿no? Entonces, todo esto forma un conjunto que es mi espacio. De ahí que, por ejemplo, en el inglés, bueno, ahí tendría que contar por qué se llegó a llamar esa novela El Inglés. Yo quería ponerle El Horizonte. Y esto tenía que ver con esta reflexión a la que estoy haciendo mención, que fue una especie de discusión, por supuesto una discusión no porque discutieron mano a mano, sino que fue una observación que hizo Charles Darwin cuando estuvo viajando por el sur, y entonces él decía que en una gran extensión el horizonte se percibía muy cercano. Borges decía que Darwin estaba equivocado, que nosotros percibíamos un horizonte muy lejano en la Pampa porque veíamos con los ojos de la memoria. Y Saer discute con ambos y en realidad le termina dando un poco la razón a Darwin, ¿no? Dice, bueno, si no hay algo que marque entre medio una línea, o sea, que haga la ilusión de profundidad, entonces se ve, parece que está muy cerquita. Y no, la percepción nuestra es que está muy lejos en la llanura, la pampa, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas cosas y una historia de un personaje que llega a Buenos Aires, yo iba a armar una cosa de su tránsito por la ciudad y luego una incursión por La Pampa y por esas ciudades chiquitas o pueblos que están desparramados por este territorio. Cuando estoy ahí haciendo esto, me llegan, en los envíos editoriales, me llega una novela de un señor Cherkassky, El Horizonte. Bueno,
pero le puso el horizonte como le podía haber puesto la tranquera. La tranquera son esas puertas que hay en el campo para entrar a los campos, ¿no? Como le podía haber puesto el ombú o algo por el estilo, era meramente costumbrista, no tenía nada que ver con toda esta cuestión de estar pensando en la extensión, en la importancia de la extensión, cómo puede, digamos, afectar a un personaje, y también todo eso que pasa en el pueblo ¿no? Y el cielo del sur, digamos, que realmente es de una magnificencia impresionante, cuando uno se aleja de la ciudad, digamos, y puede verlo sin las luces de la ciudad, ¿no? La cantidad de estrellas que se pueden ver, la Vía Láctea completa, qué sé yo, bueno, un montón de cosas así. Entonces yo quería trabajar con todas esas cosas. Bueno, tengo que cambiar el nombre. Me encuentro con Ricardo Piglia. Entonces le cuento, ¿sabes una cosa, Ricardo? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, no me diga, me dice, vos sabés que Saer estaba trabajando también en una novela y también le quería poner el horizonte. La novela se... Fíjense, y Ricardo se... ¿Qué cosa? Que estén varias personas pensando al mismo tiempo en esto, me decía, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la de Saer se tuvo que llamar Las Nubes. La verdad que muy bien, no sé por qué le puso la nube, porque sí, tiene una escena pero impresionante donde hay un personaje con un caballo y dibuja un horizonte curvo. Es espectacular. Y la mía, como el personaje llega desde este territorio, yo lo dejé deliberadamente, lo dejé digamos, la incertidumbre de si llega de Inglaterra o de Irlanda. ¿Y por qué lo dejé con esta incertidumbre? Lo voy a decir. O sea, se terminó llamando el inglés, pero también tiene que ver con la lengua. O sea, con la importancia que tuvo para mí en mis lecturas desde chica, las lecturas que hice cuando estudiaba inglés. Tuve la suerte de tener mucha literatura y de leer muchos textos como contaba, creo que te había comentado, cuando leo El Ruiseñor y la Rosa, y yo ni sabía quién era este señor, bueno, y de ahí en más, un montón de textos, y bueno, luego me fui enterando de quiénes eran cada uno, etcétera, pero ya iba absorbiendo todo eso. Como en mi país hay una cosa un poquito, diría, de hacer un poco de mito con Joyce y todo eso, entonces yo no tenía ganas de poner que el personaje venía de Irlanda, porque pareciera una especie de guiño, un pequeño truco, y no me gustan esas cosas. Entonces por eso lo dejé en la ambigüedad de que se llame el inglés. Así fue la cosa. Entonces mi espacio, si tengo que resumir, mi escenario es fundamentalmente ese. Y en ese pueden ocurrir esta que estoy terminando ahora, que es una extraña burla del género policial, ya que hablábamos de género, y que transcurre, sí, es netamente urbana, transcurre bien en la ciudad. Bueno, por ejemplo, la historia que tengo del chico abandonado, por nuestra desgraciada historia de los niños robados, ¿no? Durante la dictadura militar, esa sí tiene ubicaciones muy, muy precisas en lugares de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Así que ese es un poquito mi territorio. Very interesting. Another thing, for those who don't speak Spanish, género means both, means genre in French, and in English it's more interesting today. It means gender as well as genre. So another thing which is important and which is interesting for us is the issue of gender. Okay, and Marina, can you talk? This is the feminist bit. This is the famous bit. No, the feminist. The feminist bit. Oh God, yeah. We'll definitely need one. No, it's not the feminist bit. Well, if you want. No. No. Can you talk to us anyway about the role of women in your plays? You being a woman in this fairly man world, which is theatre. I mean. Yeah. I do often feel like I am the gender quota. I mean, there are a lot of young playwrights, women who happen to be women coming through now, and that's encouraging. I don't know, I think there's something about the very public nature of working in the theatre. But then I think of that, and I was going to say it seems it doesn't attract women, and that's absolutely not the case. So let me be straight up and blunt and say there's still a lot of prejudice in the theatre worldwide.
The institutions are generally run by men. The programming is generally done by men. 90% of theatre tickets are bought by women, which I think is very interesting. So women go to the theatre and men are brought, usually. It's a bit like Mass, you know. You know, it's all the women at Mass, and the altars are made out of their wedding dresses and, you know, the vestments, all that kind of stuff. And then they're told, you know, that they need to be churched, and, well, they've kind of stopped doing that now, but, you know, that you're really, you know, do all the work, and we'll just tell you how unworthy you are. Which is kind of the history. I don't get bitter, but look, this is the situation. We've been born into the wrong century, ladies. Our time has not come yet. So I think sooner or later you accept that, and then you just get on with your work and hope for the best, and hope you will be tolerated on certain occasions, depending on the whim of the powers that be and the higher ups. And basically that's what it is. I suppose my only way of dealing with that is I do tend to write. My characters generally tend to be, well, for a long time, my main character would have been women. But I have to say, in my late 40s, I'm fascinated by men. You're far more interesting than I ever thought you were, and complex. And I absolutely love writing male characters. So. Do you become a mum? Probably, yeah, probably. I don't know. People say that, I don't know, people, yeah. I think I'm beginning to be able to write men well. Now, that may be a little egotistical to say that, but I'm certainly enjoying it. Does that answer the question? Thank you. Bueno, completamente de acuerdo contigo, Marina, o sea, completamente de acuerdo. O sea, en España las mujeres ganan el 22%, en general, es una estadística general, no todas las mujeres, pero una estadística, una media, de 22% menos que los hombres por el mismo trabajo. Partimos de esa base sociológica, ¿no? Pero luego, en los hospitales, el 90-80% son mujeres, médicos, enfermeras, auxiliares son mujeres. Los directores de los jefes de servicio de los hospitales son hombres, el 90%. En la escuela, en los colegios, en la educación, el 90% son maestras, profesoras, catedráticas, pero los directores de departamento, los directores de los centros son hombres, el 90%. Estoy hablando en cifras gruesas, ¿eh? En la literatura, las lectoras, el lector medio es una mujer profesional de 30 y algo años, con una cierta formación. Esa es la que lee en España, o sea, las que lee el sujeto, el lector típico en España, ¿no? Pero en los jurados literarios, la mayoría son los hombres. Por ejemplo, en los premios que da el Ministerio de Cultura, ahora se acaba de modificar y han metido esta cosa de género, esto de poner obligatoriamente mujeres, cosa que a mí no me convence en absoluto, pero realmente a veces también había un proyecto de ley que en los consejos de administración de las empresas hubiera un tanto por ciento mínimo de mujeres, ¿no? La ley no ha salido adelante y a lo mejor no sale nunca adelante. Yo no soy muy partidaria de la obligatoriedad de los cupos, no soy muy partidaria, pero también porque soy una privilegiada, no soy partidaria seguramente. He tenido mucha suerte, he tenido un acceso a muchas cosas pero en fin, que la situación. Entonces se creó hace un año, 2 años, una asociación que se llama Clásicas y Modernas, que era para las mujeres en el mundo de la cultura, porque la cultura es lo que también, la cultura es lo que transforma nuestras mentes y hace que seamos más o menos machistas o más o menos. Entonces parecía importante, ¿no? Nos convocó Laura Freixas, algunas nos apuntamos. Yo no soy especialmente feminista, tampoco soy especialmente activa, pero siempre reconozco que es porque soy una privilegiada, ¿no? He tenido mucha suerte en la vida, ¿no?
También me parece literariamente muy interesante estas autoras americanas que hay ahora, ¿no? Que, bueno, que hay ahora y que ha habido siempre, pero pues tipo Lydia Davis, tipo Mary Robinson, no se confunda con Robinson, Robinson. Hay cuentistas que las lees y no sabes si son hombres o mujeres, ¿no? Realmente no. La primera fue Flannery O'Connor, ¿no? Yo siempre digo que si me dan un texto de Flaubert, si me dan Madame Bovary y me dan Un hombre bueno es difícil de encontrar, el cuento de Flannery O'Connor, siempre creería que el cuento de Flannery O'Connor es de un hombre, ¿no? No lo dudaría, ¿no? Que el que ha escrito Madame Bovary es una mujer, ¿no? Pero son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas las que se podría hablar de muchas cosas de esto, pero vamos, sí que habría que tener en cuenta que la mujer está ahí, que las lectoras están ahí, que las escritoras empiezan cada vez a tener más presencia, pero que no están las mujeres no estamos en los centros de decisión. Y eso ha dejado ocultas muchas voces de mujeres que ahora están surgiendo en España, curiosamente, también de estas mujeres inglesas y americanas de los años 20, de los años 30, que están surgiendo, que estaban en la sombra, ¿no? En la editorial con la que yo colaboro concretamente, hay unos libros que se llaman el libro de la señorita Bank, el matrimonio de una Stevenson, que era buenísima. Bueno, hay muchas de estas, ¿no? Que son rara avis, es una colección que se llama Rara Avis y que está sacando muchas mujeres de estas completamente, Penelope Fitzgerald, mujeres de estas que iban absolutamente contra la corriente, que en su momento no fueron suficientemente publicadas, ¿no? Pero ya con esto, bueno, hay mucho de qué hablar, pero... Bueno, yo quisiera separar un poco la parte, digamos, más social, ¿no? Esto de qué pasa en la sociedad, el hecho de la escritura. En la parte social, claro, nuestra situación es un poquito distinta. Sí tenemos una mujer que manda, y manda bastante, nuestra presidenta. Sí, esta es la verdad, o sea, y hemos tenido históricamente otra mujer grandiosa como fue Eva Perón, ¿no es cierto? No quiero nombrar a una efímera presidenta que estuvo ahí un tiempito porque la verdad que es una vergüenza mal, así que no a esa no la nombro. Pero creo que hay varias, o sea, hay una actividad grande en favor de toda esta cuestión social, ¿no? La lucha por los derechos de la mujer, incluso ahora bueno, el matrimonio igualitario, o sea, una serie de avances en favor de la no discriminación de género en todo sentido, no solo respecto de la mujer, condiciones de la mujer, ayuda a la mujer golpeada, en fin, todas estas cuestiones y organización y una fuerte presencia de esto. Tanto es así que antes cuando dijiste todos y todas me hiciste acordar que bueno, que esto se instaló tanto y está tan sensible la cosa que hoy día todo el mundo dice buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, lo cual en un momento resulta un poquito pesado en castellano, hay que decir la verdad, ¿no? Sí, y que con esto no solucionamos, digamos, el problema. Personalmente tampoco soy feminista, en el sentido de estas militantes feministas, así, no, tampoco. Sí estoy, digamos, estoy en favor de la igualdad y la justicia para todo el mundo, en realidad, no solo para las mujeres, los niños, los hombres, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la creación literaria, lo comentaba cuando me hicieron una entrevista, ¿no? Yo creo que hay una androginia fundamental que se pone en juego en la creación literaria, o sea, nuestras partes femeninas y masculinas, que las tenemos en distintas proporciones, pero las tenemos, son las que se ponen en juego y allí pasan estas cosas, como lo que decías, que de pronto algo escrito por un señor parezca escrito por una señora y viceversa, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho y me interesaba también que comentabas respecto de la construcción del personaje.
contra cierta idea de difuminar un poco al personaje que ha estado, digamos, en la narrativa. A mí el trabajo con el personaje me encanta, digamos. Bueno, por algo amo tanto a Faulkner, ¿no? Siendo una narrativa de vanguardia que se supone que acababa con el personaje balsaciano y flaubertiano y qué sé yo, y sin embargo esos personajes tienen una carnadura como en la mejor tradición realista. Y ese tipo de personajes sí me gusta hacer, ¿no? Y bueno, y en el caso de Faulkner ahí lo vemos, masculino, femenino, más chico, más viejo, más jóvenes, etcétera, dinastías enteras. Entonces creo que en cuanto a esto del género así, en el sentido sexual, en la escritura está puesto en juego completo, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Ahora, luego sí se pueden hacer otro tipo de reivindicaciones, bueno, un poco parafraseando algo que decía Saer, ¿no? Que él con las feministas está muy de acuerdo en todas sus reivindicaciones sociales, pero nunca va a estar de acuerdo en algo que se llama escritura femenina. Y a veces veo que hay escritoras que forman una suerte de gueto, lo cual no sirve, digamos, porque es un gueto autocomplaciente. No, la cosa es, bueno, estemos en el mundo y luchemos por en los derechos. Me parece que es mejor que formar un gueto, que bueno, estamos todas contentas acá, nosotras, con nosotras mismas. En cuanto a los personajes, mi primer personaje era femenino, el segundo era un hombre. No me costó nada crear ese hombre, era este chico, este pescador, ¿no? Que es de cojo cuando ya es un arquitecto famoso. Y el tercero era una mujer otra vez. Y esta cuarta novela que acabo de escribir me costó mucho porque era un hombre gay que se enamora, un hombre europeo gay que se enamora de un chino joven, un hombre maduro europeo y gay que se enamora de un chino joven y pobre. Y me costó mucho, mucho, porque no frecuento las páginas de porno de internet y no sabía bien ni siquiera cómo follaban los gays. Me lo imaginaba y había visto muchos grabados y fotos y tal, pero no conseguía encarnarme en ese amor apasionado que tenían estos dos personajes. Entonces consulté con mis amigos gays, sobre todo con uno que es muy inteligente. Me dijo: María, ¿es una novela de amor? Sí. Pues escribe una novela de amor. Claro. No te líes con esto de los gays. Escribe una novela de amor. Olvídate del tema. Y insinúa lo que quieras, sugiere lo que quieras, pero no te enredes en la realidad. La novela no es necesariamente la realidad. Bueno, me pasó un poco igual lo de La llama, ¿no? Esa noche escribí media novela, ¿no? Porque es como el bloqueo, los prejuicios, los estereotipos que tenemos todos en la cabeza, que están funcionando. Y dices, es un mundo que no conozco, quiero contar esta historia porque viví una parte de una historia parecida y me interesó mucho ese encuentro que vi allí en China. ¿Qué más da? No te pegues a la... Claro, si no te ibas a ir al estereotipo, que es el gran peligro que hay que evitar, digamos, ¿no? Claro. Yo me acordé ahora que decías esto de el amor de un hombre culto y rico, de la novela de Fernando Vallejos, La Virgen de los Sicarios. Sí. Ahora, esa novela tampoco es que entre en detalles, sino que él ama al niño y le dice mi niño, etcétera. Y lo que tiene, como es un sicario justamente, y ahí lo que tiene que escribir es la violencia, lo hace magníficamente, pero en el lenguaje violento. Por eso yo tuve la oportunidad de leer primero la novela, cuando vi la película realmente no. Es un lenguaje magníficamente amoroso, por un lado apasionado por estos muchachos, estos sicarios, por parte de este hombre culto, y además inscripta la violencia en el texto. Me parece un logro. Do you want to come back? Not at all. I'm having a great time listening. Well, I hope you're having a great time as well. And talking about time, it's time to open the discussion to the floor. So, if you have questions for Susanna, Maria, Marina, feel free. There is one here. Marina, this question is directed to you. I understood you to say at one point that when the
the British Isles became, or certainly England, became Protestant, that it was unable after that, because of its rational sensibility, to ever produce literature comparable with that of those countries, such as Ireland, such as Spain and others, which remained Roman Catholic. Am I to draw from this that English literature, whether we're talking about theatre, poetry, novels, whatever, short stories, has been a diminished literature since the Protestant Reformation? That is, it sounds like the way you're giving it back to me, it's a very strong statement. I am Anglo-Saxon, I have to say. Yeah. So I think something went out of the imagination. That's what I think, with that split. That's what I feel, that is within that is still just about within the imagination of other peoples, where that didn't have such a huge effect. But then you see, I think of Donne and, you know, those wonderful metaphysicals, you know, what am I saying? But it's something that I feel. I think there was a hugeness. I mean, Jane Austen, Charles Dickens, T.S. Eliot. Stunning, but not the mythic imagination that is in Shakespeare, or in Marlowe even, or in in Spenser. Just something shifted. I know it's a big thing to say, and I'm not quite sure exactly what I mean by that, but I do feel it's something around metaphor and the use and understanding of metaphor, I think. It's a more elaborate approach, I think, to living. But you're of Irish Catholic background, and I suppose you respond to... You do? Sorry. Yeah. All right. That's all right. Yes. All right, thank you very much. Yeah. Another question? They're all tired. They're all very tired. No? 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 And they're shy. Hi, this is a question for all three authors. I'm just wondering, in the case of Marina for theatre and Maria, the novel, and Susanna, poetry, how would you like to see your particular genre evolve into the future? And you know, what do you do to help it evolve? Wow. Telling you. You go Please. first, I've already Please. spoken. Bueno, está bien, empiezo yo valientemente. Creo, do you understand? Mi género, si bien quedé aquí más puesta del lado de la poesía, también está la narrativa, también está el ensayo pensado no como un paper, algo que cercena un texto, sino pensado como un diálogo, el resultado de una lectura de un texto, ¿no? Si yo escribo sobre algún autor, sea en prosa, poesía, o mismo en ensayo. Entonces, mi idea es que hay un magma de textos, así como decía esto de la androginia, ¿no? Que de pronto en algunos escritos está más presente una de estas formas, como podría ser la lírica, en otra la narrativa. Hay zonas de contacto, narrar en el ensayo, ensayar en la poesía, digamos, y esto podría también mencionar, qué sé yo, si quiero nombrar una novela en donde el ensayo está trabajado en la trama de la novela, mencionaría una maravilla escrita por un autor mexicano, que es José Emilio Pacheco, que se llama Morirás lejos. Es una fantástica en cuanto reflexiona sobre la escritura de la novela dentro de la novela y al mismo tiempo cuenta una historia muy fuerte que tiene que ver directamente con el genocidio a lo largo de la historia.
es impresionante. Entonces, tomando estas referencias, digamos, obvio no voy a llegar a escribir Morirás lejos, pero quiero decir, son las grandes referencias que uno tiene para pensar en su propia, digamos, en su propio desarrollo de las formas genéricas. Entonces, yo siento que las zonas de intersección son muy importantes. Y no concibo a los géneros como, ni como recetas, como, bueno, ¿qué pasa tanto con el policial, ¿no? Esta receta del género. Yo estoy cansada y que todo sea definido como policial me harta, me aburre esto. Por eso estoy haciendo esta sangrienta parodia del policial que, bueno, tengo que ahora revisar un poco antes de entregarla a la editora. Y en ese sentido, la verdad que pienso, bueno, que pueda haber escritura. Para mí básicamente es escritura. Y encuentra, según aquello, digamos, va encontrando su forma. Yo persigo una forma, decía Rubén Darío, bueno, va encontrando y de pronto se vuelca más a uno o a otro. Bueno, perdón, es que vamos a contestar. Es que es una pregunta difícil pero muy importante. Carver decía que el único deber del escritor es el esmero. Bueno, yo intento ser esmerada. Trabajo muchísimo, novelas que no son muy largas, durante años. Me esmero. No quiere decir que el talento a veces con tanto esmero se escapa, pero bueno. Pero lo que personalmente, yo soy hermana mayor de muchísimos hermanos. He ido a un colegio de monjas en Dublín y siempre he sido una niña muy aplicada y muy esmerada. Y llevo toda la vida queriendo romper con eso. Quiero dejar de serlo. Y quiero que mi literatura sea más libre, más cachonda, menos... O sea, todo lo que aprendí en la carrera de literatura hispánica, que fue leer todos los clásicos españoles, que se convierta en machacarlos. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Así lo consigo. Eso nos pasa a los que vamos a un colegio de monjas. And for you, Marina? Question again, how to enhance and take that into the future. Is that? How do you see your genre evolving into the future? How would you like it to evolve? You mean theatre in general, or theatre? Yeah, well, God, I would like. Well, in this country, there are quite a few problems with the whole theatre world. I think we're all kind of aware of that. I don't know how to answer that question, because it is a middle class generally. It is the middle class who go to the theatre, and people are always putting the middle class down, but actually the middle class are the ones who buy the books, who go to the theatre, who support the institutions. But you know, they say all art is an act of transgression. So you wonder, these big institutions, should they be allowed just to die the death? Because it seems there's art and there's business. And I think we're stumbling somewhere between the two, certainly in the theatre world in this country, and not just in this country. I've just spent 2 weeks in London, and it's pretty much the same there. That the art is not happening in the big, fancy institutions. It seems to be happening in little sheds with about 10 people coming along. So then you put that with, if you're a working playwright and you're trying to make a living, what's that about? You know, how are you going to make a living? How are you going to get your work on? You're writing for an audience. It's people you're writing for. It's not for yourself, not just for yourself. So I don't know how that's going to sort itself out, but I do think there is a hunger in the people for art, for really good work, and I think we're shortchanging everyone. I really do feel that, and ourselves. So I don't know. On this very positive note, I'm the negative influence here, obviously. What's wrong with the world? No.
there are many good things, and one of the good things is that we're here to meet you all. We're here to meet your books, to meet your universes. And before we close, I just wanted us to remember that if we've been able to all meet each other, and if you've been able to meet them, and you to meet her, it's also thanks to our two interpreters. We're not here, we're over there, thanks to Sara and Azucena. So we need to thank you very much for that. Okay? Because that's another type of voice, that's another type of art without which we couldn't make do. But for the time being, thank you very much. Thank you very much for your words, for your time. So Maria Tena, Marina Carr, Susanna Cella, thank you. Thank you.